Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Yo soy Selena Altamirano y está en la primera emisión de Noticias Radio Sonora. Vamos a platicar hoy sobre la reforma energética, que es un tema que lo hemos visto durante los últimos días, que ha generado muchísima polémica a nivel nacional. Eso porque hay muchas voces a favor, otras voces en contra, pero para analizar la visión económica y política, ya tenemos en la línea telefónica al economista y politólogo Mario Campa, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Selena, muy buen día, un gusto saludar a tu audiencia, un saludo. Gracias, Mario. Pues muchísima polémica la que hemos estado viendo, escuchando, leyendo en los últimos días, esto a raíz de la reforma energética, que es pues una reforma que envió el presidente a la Cámara de Diputados y que se está viendo la aprobación y las posibles aristas, tanto visiones en contra, visiones a favor, pero pues tú eres experto en economía. A ver, vamos a ver este tema un poquito más hacia el enfoque económico. ¿Cómo ves esta reforma propuesta por el presidente? Sí, bueno, primero hay que comenzar diciendo que contiene dos elementos grandes, ¿no? Uno es la regulación de la extracción de litio, donde por cierto le importa mucho a Sonora porque tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo, ¿no? Sin duda el más grande de México, y entonces está la expectativa de qué va a suceder con ese sector. Sí. En ese aspecto se ha dicho que el litio pertenecería inequívocamente a la nación, pero que se respetarían las concesiones otorgadas ahí por ahí a una empresa de capital chino, canadiense e inglés, invirtiendo en Sonora. Entonces las concesiones ya otorgadas vigentes se respetarían, pero pues las nuevas y en algunos aspectos de la cadena de valor habría capital del Estado para pues impulsar a este sector tan importante para la elaboración de baterías, y sabemos que en la electromovilidad o incluso en las energías renovables para almacenar energía, pues el litio va a ser fundamental. De ahí que para Sonora pues haya mucho interés en este tema, ¿no? Esa sería la primera parte, Selena. ¿Cuál sería la segunda parte? Bueno, el componente más importante de la iniciativa de ley tiene que ver con el mercado eléctrico nacional, ¿no? Sabemos que ha habido una serie de reformas a partir de los 90 y también se intensificaron en los últimos años con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, donde el sector pues se fue abriendo, digamos, a la competencia de privados, y el problema es que a la par se debilitó mucho a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a tal punto pues que en estos momentos ha ido creciendo su endeudamiento y no puede hacer frente pues a algunos retos que hay en materia pues de inversiones, ¿no? También tiene que ver por supuesto con algunas cláusulas y subsidios que se le dieron a transnacionales, principalmente para la producción de energía, a su vez electricidad, que son contratos bastante leoninos, ¿no? Es decir, desventajosos para CFE en el sentido de que hay órdenes de preferencia, el orden de prelación pues favorece mucho a los privados, y eso pues nos puede afectar directamente a nosotros como consumidores, ya sea a los hogares o incluso a las empresas, y lo que afecta a la competitividad del país. Entonces aquí lo que se está planteando en la reforma es que el 54% del sector siga perteneciendo a CFE para preservar la soberanía nacional, para que la electricidad siga en manos y rectoría del Estado, y en ese sentido pues que el precio, los precios que en estos momentos hay se mantengan estables. También hemos visto a nivel internacional que han subido los precios, por cierto, y el restante sería pues participación para los privados. No se está, digamos, restringiendo la inversión de los privados, sino que simplemente se está limitando, se está regulando para que también incluso paguen lo que les corresponde en transmisión. No, muchas veces las empresas no pagaban transmisión, y pues es inversión que durante muchos años, durante décadas, CFE, a través por supuesto de nosotros, de nuestros impuestos, de nuestro consumo, pues se han ido estableciendo estas líneas de transmisión. Entonces el hecho de que no estén pagando por ese costo pues es desventajoso para todo lo que ya venía haciendo CFE, ¿no? Entonces se trata de reconocer todo esto.
Mario, una de las críticas que se ha escuchado más, esto por algunos grupos ambientalistas y también grupos de poder, que dicen que es un grave error, incluso lo catalogan, también como retroceso, el hecho de que la energía le corresponda única y exclusivamente a la nación, esto como el área estratégica, ¿no? de la electricidad. Incluso dicen que sería como regresar al monopolio estatal, pero pues bueno, en realidad la CFE es de todos y todas las mexicanas. Pues la diferencia o lo malo ha sido pues quienes han estado administrándola en los últimos años, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? También hay casos de malas administraciones y corruptelas, pero lo que también importa mucho aquí es reconocer que pues el mercado en sí es atípico, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la escala, es decir, a mayor producción pueden bajar los costos unitarios, y en ese sentido una empresa fuerte como CFE también podría ser más competitiva que una serie de pequeños productores. Hay que considerar también que no es un mercado donde se pueda competir así muy fácil que digamos, ¿no? Si tú estás en tu hogar y te suben el precio de la luz, pues no te puedes cambiar inmediatamente a otro proveedor, ¿no? Es muy complicado. Entonces se presta para que también haya quizá no monopolios a nivel pues nacional, pero sí monopolios a nivel ciudad, a nivel región, y entonces esos contratos pues que estamos pagando todos para darle subsidios a privados, pues también pueden resultar muy onerosos, ¿no? Hay algunos mitos que se han planteado, como que se va a producir energía sucia, pues nada de eso, ¿no? Incluso sabemos que uno de los planes de CFE es instalar una de las plantas más grandes de energía solar en América Latina, aquí precisamente en Sonora. Sí, el gobernador lo ha anunciado, bueno, en las últimas conferencias que ha dado, ¿no? Sí, es una planta con una inversión estimada de 1.650 millones de dólares y sería de las más grandes del mundo también, ¿no? Entonces, es un mito esto de que CFE esté apostando por energías sucias. También sabemos que van a renovar las turbinas de muchas de las hidroeléctricas en el país, ¿no? Donde también, por cierto, en Sonora tenemos en alguna de nuestras presas, y en ese sentido pues esas turbinas nuevas generarían más electricidad y sería energía totalmente limpia, ¿no? Es de las energías más limpias del mundo, la producida por el agua. Entonces estamos hablando de que no es cierto esto de que se sustituiría, digamos, por carbón o algo por el estilo, sino que simplemente se trata de darle flexibilidad operativa a CFE, que le estaban ahorcando por muchos lados los contratos de privados muy onerosos, ¿no? Sí, También, sí, bastante. Y en ese sentido, pues que tenga la flexibilidad tanto para mantener precios bajos como para garantizarse a sí mismo un presupuesto de inversión pública que pueda llevarnos a también a este tipo de inversiones como las plantas solares que vamos a tener aquí en Sonora, ¿no? Claro, y aparte que tenemos que ver un cambio paulatino. Yo soy súper pro del medio ambiente, pero también hay que entender el contexto en el que estamos viviendo actualmente, y si nos comparamos con países como Estados Unidos, como el Reino Unido, que pues nos llevan por años luz en avances tecnológicos y también en nivel adquisitivo, tenemos que entender que no podemos migrar automáticamente, a lo mejor de tener un auto de combustible a luego tener un auto eléctrico, porque pues no todas las personas vivimos en la misma condición, y a veces esto se juzga a través del privilegio. Como hay muchas personas que sí les alcanza para tener un auto eléctrico, pues qué bueno por ellos, pero hay muchísimas personas, y lo vemos incluso por el gran tema, a lo mejor aquí en Sonora, de los carros PAFA o los carros chocolates, de cómo para muchas familias es para lo que les alcanza. Entonces necesitamos también ofrecerles el hecho de que puedan seguir con estos vehículos, claro, ¿no? Como una utopía, lo ideal sería eso, lo ideal sería que todos los carros fueran eléctricos, no contaminantes, pero pues esta es una transición que como país tercermundista, porque sí lo somos, pues tenemos que ir migrando poco a poco, pero yo creo que también ya con la refinería Dos Bocas, pues nos va a salir mucho más barato pues poder transformar el petróleo crudo en gasolina. Bueno, sí hemos visto a nivel internacional que no es tan fácil de un día para otro desprendernos de algunos tipos de combustibles o de insumos que producen la energía. Incluso hemos visto en España, por ejemplo, aumentos del 700% en el precio de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, sí. Es un área muy sensible, porque si la gente no puede pagar sus recibos de luz, pues se la cortan, y donde hay climas extremos eso implica quizás deshidrataciones
o también muertes por heladas, ¿no? Como en Sonora, muy Así extremo es. el clima, tanto en lo helado como en lo caluroso. Así es como en Sonora, entonces se trata de un tema sensible donde pues bien vale poner orden y garantizar que los precios pues no suban de manera drástica, como también lo vimos en Texas durante una tormenta invernal, ¿no? Así es. Entonces todo esto está por supuesto en cuestión, y lo que mencionaba sobre la transición, pues sí, pues te pongo el ejemplo, ayer salió una de las mediciones más importantes de emisiones de carbono, y Estados Unidos lidera por muchísimo, como lo quieras ver, ¿no? Incluso per cápita, por cabeza, por habitante, lidera por mucho las emisiones de carbono, tiene muchísimas más plantas de carbón operando en Estados Unidos. México tiene pocas, ¿no? Tiene pocas de carbón termoeléctricas, y poco a poco se van a ir retirando, ¿no? Está una muy grande, por ejemplo, en Guerrero, y esa inversión se hizo en 1993, ya no le queda mucha vida útil, y luego en 2010, ¿no? Se amplió un poco, y la cuestión es que conforme cumpla su vida útil, pues que esa planta se retire y que empecemos entonces a instalar plantas como la solar aquí en Sonora, ¿no? Todo eso se tiene que dar con cierto tiempo, con cierta planeación, para garantizar pues que los precios no suban de un día para otro de manera drástica, porque entonces ahí sí tocamos a muchas familias de hogares bajos, de bajos recursos, ¿no? Entonces pudiéramos decir, Mario, que la reforma eléctrica del presidente va a ser favorable para las y los mexicanos, y como bien mencionabas, para las y los sonorenses, que pues Sonora y litio, y posiblemente se va a hacer esta planta solar que pues nos va a beneficiar a todas y todos. Así es, yo creo que la reforma tiene el interés por el interés general, no sobre el interés privado o de los privados en este caso, y en ese sentido el hecho de que se esté planteando pues para bien de todos y no de unos cuantos, para bien de los hogares más frágiles, eso ya es una ganancia, ¿no? Sin duda, y el hecho de que CFE, una empresa pública, una empresa que nos pertenece a nosotros, sea fuerte, pues eso va a permitir también que el sector en sí mismo sea fuerte, y que tengamos pues una mayor certeza de que los hogares más frágiles van a ser defendidos en caso de aumento de los precios de electricidad, ¿no? Muchísimas gracias, Mario, muy completa tu análisis, y esperemos escucharnos en otro momento. Muchas gracias, Elena, nos vemos el siguiente jueves, un abrazo a todos. Gracias, son las 7 de la mañana con 28 minutos, yo soy Selena Altamirano, está en la primera emisión de Noticias Radio Sonora.